Hola, buenas. El día de hoy analizaremos la evidencia para la resurrección de Jesucristo. Algo que se ha de tener en cuenta es que su resurrección no se puede probar, al igual como como muchos sucesos históricos, en el caso de que lo sea. No se puede probar porque, a diferencia de la existencia de Dios, no es algo que concluimos lógicamente en base a premisas y un análisis metafísico de la realidad, sino que más bien una teoría histórica en base a lo que pudo haber sucedido. Así que podemos decir de que es plausible o razonable creer que esto sucedió. Obviamente afirmando que el teísmo es real, porque si el teísmo no es cierto, no hay resurrección, muy sencillamente. Así que vayamos al grano. Pero primero hemos de identificar algunos hechos históricos, porque si alguien piensa que Jesús no existió, entonces no podemos hablar. Bueno, el primer hecho histórico sería la existencia y la muerte de crucifixión de Jesucristo. Encontramos en Tácitos que Cristos, de quien tuvo su origen el nombre, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y una superstición muy maliciosa, así controlada por el momento, estalló nuevamente no solo en Judea. Así que ahí tenéis la existencia, la muerte y el surgimiento del cristianismo por Tácito. También lo encontramos en Josefo. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo había condenado a la cruz, los que lo amaron al principio no lo abandonaron, porque se les apareció de nuevo vivo el tercer día, como lo habían dicho los divinos profetas. Predijo estas y otras 10.000 maravillas acerca de él, y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. Es muy importante que este texto de Josefo ha sido muy criticado, pues se dice que no resulta ser muy racional que Josefo hable de que Jesucristo fue profetizado, teniendo en cuenta que él era un judío. Así que se asume de que este texto fue modificado por algún escriba posterior de influencia cristiana. Pero la respuesta a esto es que lo más probable es que Josefo sí escribió sobre Cristo, pero de una forma más simple. ¿Por qué se dice tal cosa? Y es porque, si no me equivoco, hay manuscritos en árabe que contienen estas menciones de Cristo, pero no son tan evidentes ese cristianismo profético y de resurrección, pero sí la existencia histórica de Cristo como hombre. También tengo un video en profundidad, por si quieren verlo, acerca de las evidencias que existen para la existencia de Jesús fuera de la Biblia. El segundo hecho es que los discípulos lo vieron resucitado y murieron por lo que vieron. Eso es muy importante, porque nosotros podemos tener a alguien que está muy seguro de su fe. Podrían tomar a alguien que está muy seguro que Cristo resucitó, lo podrían torturar, lo pueden matar, y él morirá afirmando que resucitó. Pero eso es una creencia, es un mártir por una creencia. Lo que hace especial a los discípulos es que estos afirmaron haberlo visto. Es muy diferente a que alguien diga yo creo en los aliens y muera por esa creencia, a que alguien diga yo vi un alien, yo lo vi con su nave espacial. ¿Ven? Son casos muy diferentes. Y bueno, la evidencia de que los discípulos lo vieron resucitado está no solamente presente en los Evangelios y en Corintios, como podéis leer, sino que algo muy importante es que Corintios 15 extrae un credo oral, en donde se afirma lo siguiente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Así que, como podéis ver, la idea de la resurrección de Cristo es una muy antigua o muy temprana. También lo encontramos en los hechos escritos por Lucas, más de lo mismo, que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, como podéis ver. También tenemos evidencias de los padres de la iglesia, como Clemente de Roma y Policarpo. Policarpo, por ejemplo, él fue instruido por los apóstoles y fue discípulo de Juan, y conversó con muchos que habían visto a Cristo. Si no me equivoco, esto es escrito por el padre de la iglesia Iraneo, que fue el discípulo de Policarpo. Y también Clemente de Roma también conoció a los discípulos. Y todos estos afirmaban lo mismo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, informó sus conversaciones con Juan y otros que habían visto al Señor, recordó su palabra, lo que contaron acerca del Señor y sus milagros y sus enseñanzas, cosas que Policarpo había oído directamente los testigos oculares de la palabra de vida e informado en plena armonía con las Escrituras.
Entonces, claro, esto es muy importante porque incluso ellos afirmaban la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, Policarpo menciona la resurrección de Jesucristo 5 veces en su carta a la iglesia en Filipos. Así que, como podéis ver, la idea de la resurrección se remonta a los mismos discípulos y estos afirmaban haberlo visto y sufrieron y murieron por ellos. Y también encontramos lo mismo sobre Tertuliano, en donde él anota sobre la muerte de los discípulos. Nerón fue el primero que manchó la sangre de la fe naciente, y entonces Pedro es ceñido por otro cuando fue fijado a la cruz. También encontramos que Pablo, el cual era un perseguidor de la iglesia, matándolos y entregándolos a las cárceles, él repentinamente se convirtió y vivió en martirio. Fue humillado y eventualmente fue decapitado por su fe. Y claramente tenemos evidencia de esto en los padres de iglesia como Clemente de Roma y Policarpo. Porque no amaron este siglo, sino aquel que murió por nosotros y por nuestra seguridad fue resucitado por Dios entre los muertos. No solamente eso, sino que también tenemos el caso de Santiago, uno de los hermanos de Jesucristo. Bueno, familiares o hermanastros, pero no importa. El tema es que Santiago, él era un escéptico, él no estaba a favor de Cristo. Porque como podemos leer en Marcos 3, dice así: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Así que encontramos que la familia de Cristo, como se menciona en los evangelios, no estaba muy a favor de su ministerio. Y como no, si el tipo está afirmando ser Dios. Y esto es muy importante, porque en estos tiempos, en las sociedades antiguas, el honor era fundamental. Por ejemplo, en Deuteronomio leemos que si un hijo es un borracho, es un vagabundo y no respeta a sus padres y sus madres, la situación puede escalar a tal grado que hasta le pueden poner la pena de muerte. Y eso es porque la honra, el honor, era fundamental en las sociedades antiguas. Entonces, claro, obviamente Jesús era una muy mala noticia para su familia, si el tipo está ahí afirmando ser Dios, o afirmando ser una figura divina de menor estatus, en caso que no estés de acuerdo. Pero bueno, el tema es que Santiago es claramente un escéptico. Pero sin embargo, uno tiene su conversión repentina al cristianismo y que éste se convierte en un líder de iglesia. Y claramente encontramos su martirio y su muerte en Josefo y en la historia de la iglesia de Eusebio. Y trajo ante ellos al hermano de Jesús que se llamaba Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros, algunos de sus compañeros, y habiendo formado acusación contra ellos como quebrantadores de la ley, les entregó para ser apedreados. Y el mismo Eusebio después del martirio de Jacobo o de Santiago. Y el otro hecho histórico es la tumba vacía y el testimonio de mujeres. Entonces, claro, esto es muy importante, porque tú encuentras que, como escriben los evangelios, la tumba estaba vacía. Porque claro, si ellos están mintiendo y dicen que Cristo resucitó cuando claramente no lo hizo, los escépticos perfectamente podían ir hacia el cadáver y presentarlo. Pero eso no se pudo hacer. Y por eso los mismos evangelios anotan que los discípulos lo robaron de noche. Esas eran las acusaciones porque estaban admitiendo implícitamente que el cuerpo no estaba. Lo que es muy importante es que el testimonio de la resurrección proviene de mujeres. Y eso es fundamental porque en estos tiempos la opinión de una mujer valía menos que la de un hombre. La de un hombre valía 2 veces más que la de una mujer, por lo que si ellos van a hacer una mentira, harían que Juan, Pedro o cualquier otro fuera el que encontrara a Jesús resucitado. Sin embargo, en mujeres. Y todo esto está a favor de lo que se conoce como el criterio de vergüenza, que te sirve para creer si una fuente es más confiable o no. Y claramente, como todo esto es vergonzoso, lo convierte en un hecho histórico muy plausible, la tumba vacía del testimonio de mujeres. Entonces, claro, una vez ya admitido todos estos hechos históricos, que la mayoría de historiadores admiten, incluyendo los ateos y escépticos, podemos entrar ya a las teorías sobre qué fue lo que pasó a Jesucristo. La primera es que Cristo fue mítico o legendario.
O sea que la idea de la resurrección fue una metáfora, un mito o una leyenda posterior. El problema de eso es que una leyenda se crea con el paso de los siglos. Si recibimos historias sobre Buda peleando con demonios o yendo a otras dimensiones o todas esas historias míticas que encontramos en todas las religiones y en mitologías, siempre vienen, en caso de que se basen en hechos históricos, como Buda lo más probable, esto siempre viene posteriormente, siglos después, 2, 3, 4 siglos. Sin embargo, las fuentes que tenemos de Jesucristo son relativamente tempranas. Por ejemplo, Marcos probablemente está en los 60, Mateo en los 80, Juan en los 90, Hechos 70, Gálatas en los 50. Así que los evangelios y las cartas paulinas son muy tempranas históricamente. Ese es un gran problema para la teoría mítica. El otro problema es que Pablo experimentó una experiencia de la resurrección de Jesucristo y eso no es una leyenda como tal, y él se convirtió en un mártir, y lo mismo aplica para Jacobo o Santiago. También los discípulos murieron afirmando una resurrección corporal literal. Ellos, ninguno afirmaban que era una leyenda o un mito. Pablo y Santiago tampoco, ellos afirmaban que él literalmente resucitó como hecho histórico y no como mito o leyenda, porque los evangelios no están escritos de ese modo. ¿Están escritos como los tratados teológicos? Claro, pero cuando hablan de historia, claramente hablan como si fuese algo histórico, especialmente Lucas. Por eso no tenemos realmente razón para asumir que la resurrección es entendida como mito, especialmente si van y mueren por ella. Bueno, el otro tema es que los mismos enemigos afirmaban la tumba vacía. Y claro, si hubiera sido simplemente un mito o una leyenda, no se hubiera cuestionado esto, porque no se habría afirmado que era literal. Como historia no es llamativa ni para los judíos paganos, pues era vergonzosa para ambas audiencias. Esto es algo que hay que tener muy en claro. La historia es vergonzosa. Afirman que el Mesías, y no solamente Mesías, sino que Dios mismo en la carne, va y muere como un ladrón, muere en un palo. La misma Biblia afirma que aquel que moría de esa manera era maldecido por Dios. Entonces, claro, esta historia es claramente vergonzosa para los judíos y para los paganos, especialmente si aquellos que afirmaban la resurrección eran mujeres. Por lo que, claro, esta teoría es muy débil, la de un Cristo mítico. Otra. La segunda, de que fue un fraude o una mentira. Y claro, generalmente cuando alguien hace un fraude es para ganar plata o fama. Pero bueno, esto es bien problemático porque ni un solo discípulo se retractó. Todos ellos fueron humillados y ejecutados afirmando la resurrección. Así que si planeaban ganar dinero o fama, fue un plan muy estúpido, porque fue más bien un plan suicida. Pablo y Jacobo no tenían razón para convertirse en un fraude, eso también. Si fuese un fraude, las mujeres no hubieran encontrado la tumba vacía, también hubieran sido Pablo, Juan, bueno, Pablo no, pero Pedro, Juan o cualquier otro. La historia es vergonzosa para los paganos y los judíos, eso es evidente. Así que si van a hacer una estafa, tú esperarías que hicieran una mejor historia. Todas las fuentes están de acuerdo con la tumba vacía, los discípulos no pudieron haber mentido sin ser descubiertos. Eso, claro, si Jesús estaba muerto, simplemente hubieran presentado el cadáver. Los discípulos fueron pobres y viajando constantemente en vez de leer su audiencia. Claro, si ellos hubieran ganado poder, fama, dinero, y como Mahoma, entonces tú podrías decir de que eran fraudes, estaban aprovechándose. Pero eso no es la realidad histórica. En la realidad histórica ellos eran pobres, ellos no vivían en lujos y viajaban constantemente. Porque tú cuando creas un culto e intentas aprovecharte de la gente, tú lo que haces es aislarlos de la sociedad, alejarlos. Lo metes en un recinto aislado sin que ellos tengan acceso a la información. Eso fue lo que pasó en Johnstown, por ejemplo, con Jim Jones. Pero eso no es la realidad histórica que tenemos. Y claro, esta teoría no puede explicar la aparición a 500 personas. Si hubiera sido una mentira, hubieran enterrado a los discípulos por ello. Pero no pasó.
La otra teoría es la de la alucinación, la cual es muy interesante, es probablemente más fuerte. Te dice que la teoría de Jesucristo fueron alucinaciones o una histeria colectiva. El problema es que las alucinaciones son experiencias subjetivas y por lo tanto esperaríamos testimonios contradictorios, especialmente si se presentó a 500 personas. Claro, habría alguien diciendo, bueno, yo vi a Jesús comiendo, pero otro en ese mismo momento va a decir, no, en ese momento Jesús estaba bailando, otro va a decir, bueno, no, en realidad estaba durmiendo, y todo eso en el mismo momento. Entonces, claro, eso es lógico, si son una histeria colectiva o una alucinación. Pero en los relatos evangélicos no encontramos estas experiencias que sean contradictorias, sino que los discípulos todos estaban bien claros, todos estaban en la misma página cuando estaban comiendo y charlando con él. Así que eso no tiene mucho sentido. También los discípulos firmaron una resurrección corporal, Cristo comía y bebía con ellos. Eso no es una alucinación no puede comer. Esta teoría es incapaz de explicar la tumba vacía. También, porque podrían presentar el cadáver perfectamente. Jacobo no tenía razón para alucinar a Jesús, él quería deshacerse de él, y lo mismo aplica para Pablo. Eso es cierto, no tienen razón que ellos se hagan un 180 total. Pablo no tiene ninguna razón para alucinar a Cristo, especialmente si él vivía en la cúspide de su vida antes de Cristo, él vivía perfectamente. Y lo mismo para Jacobo, para Santiago, eso era un relivio que Jesús muriera, era beneficioso para él. El otro tema es que las alucinaciones buscan proteger la psique. Por ejemplo, si se muere tu esposa y tienes alucinaciones, es para protegerte del hecho de que ella murió. Si alguien que está a punto de morir de hambre o de sed tiene alucinaciones de comida y bebida, es para proteger su mente de la realidad de que no tiene comida y bebida. Entonces, claro, las alucinaciones buscan crear confort o alivio en la mente. Sin embargo, una alucinación que te viene y te dice, expande el evangelio por todo el mundo, sé martirizado y muere por mí, no se escucha como muy reconfortante, ¿no lo crees? Porque si una alucinación te busca protegerte, ¿por qué te gustaría ponerte en peligro? Así que no tiene mucho sentido. Y claro, es que no tenemos evidencia en general para afirmar que Pablo se sintiera culpable como para decir que tuvo alucinaciones. Y ese es como los grandes problemas que tiene esta teoría. El otro tema es que la alucinación es histeria colectiva ocurre cuando la gente está emocionada y expectante. Esto no ocurre con los discípulos. Claro, porque veamos un evento histórico real. Hubo una alucinación de este estilo aquí en Sudamérica con la aparición de la Virgen, donde mucha gente estaba esperando que ella iba a aparecer en los cielos, si no me equivoco. Y claro, toda la gente estaba emocionada, estaba expectante, estaban esperando por horas y comenzaron a tener alucinaciones. Eso tiene mucho sentido. Eso es lo que provoca la histeria colectiva. Todas las emociones de la gente están ahí preparadas, están expectantes, están ansiosas. Pero eso no ocurre con los discípulos. Los discípulos, cuando recibieron la noticia de que él había resucitado, les parecían locuras y no las creían. Y claro, ellos mismos vieron al tipo morirse. Ellos ya se habían rendido y iban a volver a sus vidas normalmente. Por eso no tenían ninguna razón para alucinarlo o, o tener una histeria colectiva. Y el otro gran problema, bueno, la otra gran teoría es la disonancia cognitiva, que es bien interesante. Que dice que Jesús murió, pero los discípulos no querían admitir la realidad y continuaron. O sea que Jesús murió, ellos lo sabían, pero ellos siguieron así nomás, como si eso fuera mejor. Y bueno, el problema de esto es que los judíos como tal no esperaban una resurrección corporal. Si fue algo que inventaron, sería más lógico que hubieran inventado una ascensión espiritual. Porque imagínate que los discípulos, en vez de haber dicho que resucitó en carne y mente, y alma quiero decir, ellos hubieran dicho, bueno, Jesús murió, pero ahora Él está sentado a la diestra del Padre y juzgará al mundo. O se nos presentó una aparición espiritual. Eso es lo que tú te esperarías si realmente tuvieron una disonancia cognitiva, no una resurrección corporal.
¿Y por qué digo esto? Porque la resurrección corporal es algo que está reservado al fin de los tiempos. Así que no tiene sentido que ellos cambien su teología así de la nada, si el trasfondo teológico no es de ese estilo. No tiene sentido porque ellos firmarían una resurrección corporal. Sería más lógico que fuera una espiritual. Ese es un problema. El otro problema es que es incapaz de explicar la tumba vacía. Eso es obvio. Simplemente representan el cadáver, se acaba. Es que también tenemos eh, múltiples mesías fracasados como Dositeo de Samaria, Simón de Bartolla, Moisés de Creta, y ninguno de ellos crearon un movimiento como el cristianismo. Ninguno. Cuando ellos murieron, sus seguidores simplemente ya tiraron la toalla y dejaron de, de seguirlos, pues si están muertos, ¿qué van a hacer? Entonces, claro, si pasa esto numerosamente en la historia, ¿por qué Jesús sería un caso especial? Sería más lógico esperar lo que pasó con ellos. Pero, sin embargo, curiosamente Jesús tuvo los tipos más locos como para continuar con una disonancia cognitiva. Perdón, esto es un absurdo cuando lo piensas. Bueno, esto no puede explicar la explicación de Pablo. Pablo era un judío exitoso y Santiago veía a Jesús como una desgracia y deshonra a su familia. Eso es cierto, no lo explica. Y bueno, de que si todos ya sabían que estaba muriendo, de que estaba muerto, entonces claro, tú te esperarías que al menos un discípulo admitiera la verdad. Porque todos ellos murieron siendo humillados, martirizados, ejecutados, apiedrados, cortados las cabezas, crucificados. Al menos tú te esperarías que después de todo eso, no sé, Pedro antes de ser decapitado diría, ya, me rindo, ¿saben qué? Era un chiste, él murió, lo estamos haciendo por el chiste, ¿no? Me rindo. Esperaría eso, que al menos uno de ellos haría algo así. Pero ninguno de ellos soltó la palabra, se retiró. No parece tener mucho sentido, a menos que sea una disonancia cognitiva extremadamente dura, pero ya es indagar mucho en cuando no tenemos la suficiente evidencia. Es absurdo. Bueno, esta teoría es incapaz de explicar la aparición de los 500, los fariseos romanos habrían acusado a los discípulos de esta mentira. Eso es evidente. Por si están inventando historia, fácilmente se podría desmentir ahí mismo, pero no tenemos evidencia de ello. Y finalmente la teoría de la resurrección. Y el problema de esta teoría es que Dios necesita existir y que los milagros sean posibles. Pero la existencia de Dios no es ningún problema, ya que podemos afirmarlo racionalmente a través de la metafísica. Yo pienso que la metafísica aristotélica y tomista llegan a la conclusión de que Dios existe de forma muy evidente. Así que ese sería como el único problema. Pero es más sencillo admitir la existencia de Dios que negarla, en mi opinión. Pero bueno, los beneficios es que, claro, que si Dios existe, Él es pura bondad y Él ama su creación. Por lo que el mensaje cristiano sería muy apropiado, porque tiene sentido que Él redima su creación a través de Cristo. Porque en el fondo lo que hace Cristo es ser la belleza, ser la armonía en el mundo. Él devuelve la armonía a la creación, eliminando el pecado de los hombres y uniéndolos con Dios, para que estos se santifiquen y eventualmente sean como Él. Entonces, claro, eso tiene completo sentido bajo la idea de que Dios es completamente amoroso. Le calza como al anillo al dedo. Y el otro problema es que otro beneficio es que los discípulos no tenían una audiencia aislada. Claro, si todo esto hubiera sido una falsedad o incluso un problema psicológico, tú te esperarías que fueran audiencias aisladas, que los discípulos estuvieran aislados del mundo, encerrados en una casa, todos creyendo estas locuras, ahí tendría mucho sentido. Pero eso no te encuentras que ellos estaban viajando, que ellos estaban debatiendo, predicándolo. Y claro, eso no juega bien a favor a la idea de la resurrección, tiene más sentido. Y el otro tema es que la historia es muy vergonzosa, testimonio de mujeres, Dios se muere, el Mesías crucificado, por lo que no hay ninguna historia
que tú te esperarías que funcionara en un mundo antiguo. Porque claramente es una historia vergonzísima. Así que no tiene mucho sentido que naturalmente funcione. El otro tema es que el Evangelio se expandió por todo el mundo, como afirman los Evangelios. Solamente mira todos los beneficios que ha traído el cristianismo al mundo. Mira todos los efectos que ha traído. Así que si Dios existe, perfectamente tiene un montón de sentido. Porque si el Evangelio nomás llegó a 2 países, imagínate eso, y solo 10 de 1000 personas creen que Jesús resucitó, entonces, bueno, buena tontera. Pero eso no lo encontramos es que el Evangelio se expandió por todo el mundo, así, haciendo que casi ya nadie no sepa de Jesús. Lo convirtió en el hombre más importante históricamente. Y yo pienso que eso juega a favor a la idea de que resucitó demasiado. Y claro, la teoría explica toda la data. Toda la información la explica muy bien. El único problema es ese, que Dios necesita existir. Porque si Dios no existe, entonces se acabó. Pero bueno, nada, espero les haya gustado. A mí me parece que la evidencia, la resurrección de Cristo tiene un una buena capacidad evidencial, diría yo. Pero claro, no se puede probar, no se puede demostrar, ninguno puede afirmar 100% que Él resucitó. Pero como podéis ver, es racional, no es estúpido afirmar que Él resucitó. Y está fundamentado en la historia que tenemos del siglo